Qué soberanamente aburrido, musité, revisando los datos holográficos de la encuesta con un toque displicente de mi apéndice superior. Otra especie que respira oxígeno en otra roca acuosa. Felicitaciones a la flota de exploración por descubrir lo que debe ser la 10.000ª variación de mamíferos bípedos solo en nuestro sector. Mi nombre es Zoractul, evaluador senior de la División de Expansión de la Unión Galáctica, y no estaba teniendo un buen ciclo solar. El Consejo de la Unión me había estado resoplando en las crestas del cuello para que aumentara nuestro territorio, pero las opciones habían sido escasas últimamente. La mayoría de los nuevos descubrimientos eran rocas estériles, gigantes gaseosos con nada más que bacterias flotantes, o mundos con primitivos en etapa preespacial que requerirían siglos de monitoreo antes del contacto. Entonces, aparecieron los humanos. Señor, de verdad debería mirar la página 47 del informe, insistió mi asistente, Greg. Sus pedúnculos oculares temblaban de emoción, lo cual era inusual en él. Greg normalmente era tan emocional como una computadora de navegación. ¿Qué podría ser tan fascinante sobre estos, como se llaman, humanos? Suspiré dramáticamente y me desplacé a la página especificada. Déjame adivinar. Han desarrollado armas nucleares y creen que eso los hace especiales. O quizás han escrito poesía particularmente conmovedora sobre su única y triste luna. Están clasificados como nivel de amenaza, mínimo, dijo Greg, bajando la voz a un susurro conspirador. Eso captó mi atención. Mínimo. Ni insignificante. Ni siquiera bajo. Enderecé mis 4 segmentos espinales. ¿Qué podría justificar esa clasificación para una especie que ni siquiera ha establecido un gobierno planetario unificado? Los colgajos bucales de Greg se curvaron en lo que podría pasar por una sonrisa socarrona entre los Yizik. Son pacíficos, pero extrañamente preparados para la guerra. Eso es un oxímoron, resoplé, liberando una bocanada de feromonas irritadas. Lea el informe, señor. Así que lo hice. Y por primera vez en 30 ciclos evaluando especies candidatas a la adhesión, sentí algo parecido a la intriga. Conoce al evaluador Zorak. Los humanos, estas extrañas criaturas de un planeta que, con poca imaginación, llamaban Tierra, presentaban un verdadero rompecabezas. No poseían un gobierno unificado, hablaban miles de idiomas diferentes y pasaban cantidades desmesuradas de tiempo discutiendo sobre los asuntos más triviales. Sin embargo, a pesar de todo ese caos, de alguna manera habían evitado destruirse a sí mismos. Su gasto militar es desproporcionado, noté en voz alta, y mantienen estas fuerzas durante tiempos de paz. Qué fiscalmente irresponsable. Eso no es todo, dijo Greg. Siga leyendo. El informe detallaba la historia humana, un asunto sangriento lleno de conflictos, tanto masivos como menores. Estas criaturas habían salido a garras de las cuevas para llegar a las estaciones espaciales, mientras parecían intentar exterminarse mutuamente todo el tiempo. Pero lo que me llamó la atención fue su entretenimiento. Simulan la guerra por diversión, chasqueé mis mandíbulas en confusión. Sus exportaciones culturales más populares son relatos de ficción sobre conflictos, tanto históricos como imaginarios. Efectivamente, confirmó Greg. Y fíjese cómo han mantenido fuerzas militares incluso durante sus periodos de paz más largos. La mayoría de las especies se desmilitarizan cuando no están activamente amenazadas. Me recosté en mi silla flotante, mis 6 ojos parpadeando en secuencia mientras procesaba esta información. Así que tenemos una especie fracturada con una inclinación por la violencia, que actualmente experimenta una paz relativa, pero mantiene capacidades defensivas significativas, por si acaso. Es fascinante. Completamente irracional, pero fascinante. La pregunta es, ¿se aventuró a decir Greg, cómo responderán al primer contacto? Agité un miembro con desdén. Protocolo estándar. Nos acercaremos a sus órganos de gobierno, demostraremos nuestra superioridad tecnológica y les ofreceremos una membresía probatoria en la Unión a cambio de recursos y territorio. Si son inteligentes, reconocerán los beneficios de cooperar. Y si no lo hacen, solté una risa, un áspero chasquido que resonó en mi oficina. Por favor, Greg. Representamos a más de 400 civilizaciones avanzadas que abarcan 3 brazos galácticos. Tenemos naves que podrían convertir sus océanos en vapor. Tenemos tecnología que ni siquiera pueden comprender. ¿Qué podrían hacer? O, ¿cómo volverían esas palabras para atormentarme? Descubrimiento de la Tierra. La nave diplomática Integración Armoniosa entró en el sistema solar de la Tierra 2 ciclos orbitales después.
Comandé la misión personalmente, en parte porque sentía curiosidad por estos humanos, pero sobre todo porque el éxito garantizaría mi ascenso al comité de supervisión. Vector de aproximación calculado, Evaluador Tool, informó la navegante Plex desde su nodo de control. Los humanos han detectado nuestra presencia y están transmitiendo mensajes de bienvenida en 46 idiomas diferentes. ¡Qué ineficiente!, comenté. Responda en su idioma más utilizado e infórmeles que estableceremos una embajada temporal en su instalación de las Naciones Unidas. El capitán Barr, un fornido Dragnid con cicatrices de batalla en su caparazón, parecía incómodo. Señor, el protocolo estándar sugiere que primero establezcamos nuestra posición desde la órbita. La demostración de fuerza asegura la cooperación. Consideré esto. El enfoque Dragnid tenía mérito. La mayoría de las especies primitivas respondían bien a las demostraciones de poder de fuego superior. Pero algo en estos humanos sugería cautela. No, decidí. Esta especie tiene patrones psicológicos inusuales. Observémoslos de cerca primero. Despliegue la lanzadera. Escolta mínima. Barr no lo aprobó, pero obedeció. En cuestión de horas, nuestra delegación se encontraba ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, una asamblea caótica de representantes de varias divisiones territoriales. Les damos la bienvenida a la Tierra, dijo una mujer humana de piel oscura y tocados elaborados. Soy la secretaria general Amara Wu. Este día histórico marca el primer contacto de la humanidad con vida inteligente más allá de nuestro mundo. Di un paso adelante, mi módulo traductor convirtiendo mis chasquidos y silbidos a su primitivo lenguaje basado en sonidos. Saludos, humanos. Soy el evaluador senior Zoractul de la Unión Galáctica. Su especie ha sido observada y considerada potencialmente digna de una membresía probatoria en nuestro colectivo. La sala estalló en ruido mientras los humanos comenzaban a hablar unos sobre otros. Cómo lograban algo con una comunicación tan ineficiente estaba más allá de mi comprensión. Silencio, bramó el capitán Barr, su traductor amplificando su voz a niveles dolorosos. Los humanos se callaron, muchos con aspecto alarmado. Perfecto. Gracias, continué con suavidad. Como decía, la Unión Galáctica les ofrece tecnología, protección y acceso a redes de comercio interestelar. A cambio, requerimos ciertas concesiones. ¿Qué tipo de concesiones?, preguntó un hombre humano de rasgos pálidos y pelo naranja brillante en la parte superior de su cabeza. Nada oneroso, le aseguré. Acceso anual a sus territorios deshabitados, derechos de minería en su cinturón de asteroides y planetas exteriores, y un modesto tributo de recursos biológicos. Quizás el 30% de su producción anual de alimentos. Encontramos parte de su vegetación bastante deliciosa. La temperatura de la sala pareció bajar varios grados. ¿Está pidiendo casi un tercio de los alimentos que producimos?, preguntó la secretaria general Wu, con la voz cuidadosamente controlada. Eso causaría una hambruna generalizada. Chasqueé mis mandíbulas en lo que esperaba que se tradujera como simpatía. Una dificultad temporal para una ganancia a largo plazo. Considere la tecnología que ofrecemos a cambio: energía limpia, esperanza de vida extendida, viajes más rápidos que la luz. Otro humano, este con un uniforme azul adornado con símbolos de metal, se inclinó hacia adelante. ¿Y si declinamos su generosa oferta? Algo en su tono desencadenó un pulso de advertencia en mi cúmulo nervioso. Inspeccioné la sala con más cuidado y noté a varios humanos uniformados de pie junto a las paredes. Sus posturas parecían relajadas, pero sus ojos permanecían fijos en nuestra delegación con una intensidad inquietante. Declinar sería imprudente, interrumpió el capitán Barr antes de que pudiera responder diplomáticamente. La Unión tiene protocolos estándar para especies que no cooperan. Comienza el análisis humano. Ah, sí, replicó el humano uniformado, sonriendo de una manera que mostraba los dientes, un gesto que ahora recordaba no siempre era amistoso entre los humanos. General Thomas Parker, Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos. Quizás le gustaría dar más detalles sobre esos protocolos. Decidí que era necesaria una intervención. Lo que mi capitán de seguridad quiere decir es que no ser miembro tiene costos de oportunidad. Continuarían su lento desarrollo tecnológico solos, vulnerables a fuerzas cósmicas menos benévolas. Suena como una amenaza envuelta en lenguaje diplomático, dijo otro representante humano. En absoluto, protesté, pero el daño estaba hecho. Podía sentir el cambio en la atmósfera. Estos humanos no estaban reaccionando con el asombro y la obediencia esperados.
Quizás deberíamos levantar la sesión y darles tiempo para discutir nuestra propuesta entre ustedes, sugerí. La secretaria general Wu asintió secamente. Eso sería lo mejor. Nos reuniremos de nuevo mañana. Mientras nos escoltaban fuera de la cámara, transmití un mensaje privado al capitán Barr a través de nuestros enlaces neuronales. Prepara medidas de contingencia. Estos humanos pueden requerir persuasión adicional. Su respuesta fue inmediata. Con placer, evaluador. De vuelta a bordo de la integración armoniosa, revisé los escaneos preliminares de las capacidades defensivas de la Tierra. Su tecnología militar era primitiva, propulsores químicos, armas de fisión y fusión rudimentarias, contramedidas electrónicas básicas. No representan ninguna amenaza, concluyó el capitán Barr con confianza. Sus armas más poderosas no podrían penetrar nuestros escudos básicos. Sus aeronaves serían neutralizadas antes de alcanzar nuestra atmósfera inferior. Sin embargo, no parecen tener miedo, reflexioné. Esa secretaria general y el militar, Parker, no mostraron signos de intimidación. La ignorancia engendra confianza, replicó Barr con desdén. No entienden a lo que se enfrentan. Quizás, dije, no del todo convencido. Aún así, algo no cuadra. Sus registros históricos muestran que se preparan constantemente para conflictos, incluso teóricos, contra enemigos que no existen. Greg, que había estado analizando las redes de comunicación humanas, interrumpió. Señor, estoy detectando actividad inusual. Sus fuerzas militares se están movilizando a nivel mundial. Silenciosamente, pero de forma definitiva. Movimientos, posturas defensivas. Predecible y fútil, dijo Barr con un gesto displicente de su garra de batalla. Infórmame si algo cambia, le indiqué a Greg. Por ahora, preparémonos para la reunión de mañana. Quiero una delegación más impresionante. Trae los tanques flotantes y las unidades de exhibición de báculos de energía. Al día siguiente, regresamos a las Naciones Unidas con el triple de escolta, una demostración de fuerza que esperaba que recordara a estos humanos la disparidad de poder entre nosotros. Para mi sorpresa, ellos también habían aumentado su seguridad. Humanos uniformados con primitivas armas de proyectiles se encontraban a intervalos regulares alrededor de la cámara. Pero más sorprendente fue el cambio en los asistentes. En lugar de solo representantes políticos, la sala ahora contenía individuos identificados como científicos, estrategas militares y algo llamado multimillonarios tecnológicos. Hemos considerado su propuesta, comenzó la secretaria general Wu sin preámbulos, y hemos preparado una contraoferta. Protocolo del primer contacto. Esto fue inesperado. Las especies en su etapa de desarrollo normalmente no hacían contraofertas. O aceptaban nuestros términos o se enfrentaban a la subyugación. Una contraoferta, repetí, tratando de ocultar mi sorpresa. Le escucho. Aunque debo señalar que los términos de la unión generalmente no son negociables. Un humano con estructuras de soporte artificiales en sus extremidades inferiores se adelantó en una silla de ruedas. Dr. Ray Ventura, física cuántica. Antes de proceder, tenemos algunas preguntas técnicas sobre sus sistemas de propulsión y... El capitán Barr chasqueó con diversión. Su especie no está ni cerca de comprender nuestra tecnología, humano. El doctor Ventura sonrió. Sígame la corriente. Sus naves utilizan una forma de manipulación del puente de Einstein-Rosen para el viaje FTL, más rápido que la luz, ¿correcto? Creando agujeros de gusano localizados a través de fluctuaciones cuánticas controladas. Sentí que mis membranas internas se contraían por la conmoción. Eso estaba incómodamente cerca de la verdad. Antes de que pudiera responder, otro humano habló. ¿Y sus sistemas de armas? Se centran principalmente en la proyección de energía a través de conductos de plasma generados artificialmente. Lo que podríamos llamar armas de energía dirigida. La postura del capitán Barr se tensó. ¿Cómo es posible que? Hemos estado observando las estrellas durante mucho tiempo, interrumpió el general Parker, con esa sonrisa inquietante de vuelta, y pensando en lo que podría haber ahí fuera. Tanto amistoso como lo contrario. Una sensación fría se extendió por mis cúmulos nerviosos. Estos humanos habían estado desarrollando teorías sobre la guerra espacial antes de haber logrado un viaje interplanetario fiable. Su contraoferta, insistí, desesperado por recuperar el control de la conversación. La secretaria general Wu deslizó un primitivo dispositivo de almacenamiento de datos sobre la mesa. Proponemos un intercambio mutuo de conocimientos culturales y científicos, acuerdos comerciales limitados,
pero con reconocimiento diplomático donde todas las partes mantienen su soberanía y derechos sobre los recursos. El traductor del capitán Barr no pudo transmitir por completo su carcajada. No entienden su posición, humanos. Esto no es una negociación entre iguales. No, replicó el general Parker. Quizás deberían consultar con su nave. Como si fuera una señal, la voz de pánico de Greg irrumpió en mi implante neural. Señor. Los humanos han lanzado múltiples objetos en órbita alrededor de nuestra nave. Destrúyelos, subvoceé. No podemos, fue la alarmante respuesta de Greg. No aparecen en nuestros sistemas de armas. Están usando algún tipo de tecnología reflectante que... Espere. Se están adhiriendo al casco. Mantuve mi compostura externa mientras internamente ordenaba los protocolos de emergencia. ¿Cuál parece ser el problema, general Parker? Ningún problema en absoluto, respondió amablemente. Solo asegurándome de que nos entendemos. Esas son lo que llamamos pólizas de seguro diplomático. Adheridas a su nave. Contienen lo que ustedes podrían llamar iniciadores de energía dirigida, configurados para activarse si se violan ciertos parámetros. Sentí que mis orificios respiratorios se contraían. ¿Nos están amenazando con su tecnología primitiva? El doctor Ventura se adelantó de nuevo en su silla. Verá, ahí es donde cometieron su error. Asumieron que porque no habíamos construido algo, no podíamos hacerlo. Hemos tenido las teorías para armas de desplazamiento cuántico durante décadas. Simplemente nunca las construimos porque no somos suicidas. Pero las teorías pueden convertirse en prototipos muy rápidamente cuando es necesario, añadió otro humano con un traje formal, especialmente cuando se está motivado por una amenaza existencial. El capitán Barr ahora estaba recibiendo los mismos informes alarmantes que yo. Los objetos adheridos a nuestra nave efectivamente irradiaban firmas de energía inusuales, firmas que sugerían una tecnología mucho más allá de lo que los humanos deberían poseer. ¿Cómo desarrollaron esto?, exigí, abandonando toda pretensión diplomática. Ni siquiera han colonizado su propio sistema. Desastre en la reunión de la ONU. La secretaria general Wu se inclinó hacia adelante. Somos una especie fracturada y caótica, evaluador Tull. Luchamos constantemente entre nosotros. Pero hemos estado imaginando invasiones alienígenas en nuestra literatura, películas y juegos durante siglos. Hemos pensado en todos los escenarios posibles, incluido este. Y nos hemos estado preparando, por si acaso. Pacíficos, sí, cuando se nos permite serlo, añadió el general Parker. Indefensos, nunca. A medida que las implicaciones se asentaban, me di cuenta de que los humanos habían estado varios pasos por delante todo el tiempo. Nos habían dejado acercarnos, evaluaron nuestra tecnología a través de nuestra propia demostración y luego revelaron contramedidas que no habíamos anticipado. Quizás, dije con cuidado, deberíamos reconsiderar el concepto de reconocimiento diplomático mutuo. Por primera vez en mi carrera como evaluador, me enfrentaba a una especie que había convertido su propia paranoia en un arma. Y al hacerlo, había alcanzado un estado de preparación que ni siquiera los estrategas militares de la Unión habían previsto. Los humanos no solo estaban listos para el primer contacto, habían estado ensayando para ello durante toda su existencia civilizada. El viaje de regreso a nuestra nave fue tenso. El exoesqueleto del capitán Barr chasqueaba con una ira apenas contenida, mientras mis propios procesos de pensamiento giraban en confusión. Habíamos venido a este planeta atrasado esperando su misión, quizás una resistencia simbólica como máximo. En cambio, nos habíamos encontrado con una especie que de alguna manera había anticipado nuestras tácticas y preparado contramedidas. Esto no tiene precedentes, musité mientras nuestra lanzadera atracaba en la integración armoniosa. ¿Cómo pudieron desarrollar tecnología de desplazamiento cuántico? Apenas dominan los viajes espaciales básicos. Están fanfarroneando, gruñó el capitán Barr, aunque sus mandíbulas secundarias se crisparon con incertidumbre. Ninguna especie pre-FTL podría comprender los principios involucrados, y mucho menos diseñar dispositivos funcionales. Greg nos recibió en la esclusa de aire, sus pedúnculos oculares caídos por el estrés. Señor, nuestros sensores han analizado los dispositivos humanos adheridos a nuestro casco. Parecen contener matrices de entrelazamiento cuántico, similares a nuestros propios sistemas de comunicación, pero reconfiguradas para propósitos menos benignos. Imposible, Barr golpeó una garra de batalla contra el mamparo, dejando una abolladura considerable.
Eso requeriría no solo una comprensión teórica de la física transdimensional, sino también capacidades de fabricación más allá de su nivel tecnológico. Levanté un apéndice para pedir silencio. Claramente, hemos subestimado a estos humanos. La pregunta ahora es, ¿cómo procedemos? La cámara de análisis estratégico de la nave zumbaba con energía nerviosa mientras mi personal superior se reunía. Las pantallas holográficas mostraban los dispositivos humanos, 27 en total, adheridos estratégicamente a los puntos más vulnerables de nuestra nave. Más inquietantes eran las imágenes en tiempo real de las fuerzas militares humanas movilizándose por todo su planeta. Aviones de combate patrullaban en formaciones organizadas, sistemas de misiles rastreaban nuestra posición, plataformas orbitales se habían ajustado para crear una red defensiva. Se han estado preparando para este escenario, comentó la oficial científica Vela, sus membranas translúcidas pulsando con intensidad analítica. No solo recientemente. Durante generaciones. Explícate, exigí. Vela manipuló los controles holográficos, mostrando transmisiones interceptadas de entretenimiento humano. Estos son escenarios de ficción que han estado creando durante más de un siglo. Miren las similitudes. Las pantallas mostraban recreaciones dramáticas de invasiones alienígenas, escenarios de primer contacto y conflictos interestelares. Muchos contenían elementos inquietantemente familiares, acercamientos diplomáticos iniciales, seguidos de demandas, luego resistencia, finalmente, la victoria de los humanos a través de soluciones tecnológicas inesperadas o innovación estratégica. Han estado simulando estratégicamente el primer contacto, me di cuenta en voz alta. Creando miles de posibles escenarios y respuestas, incrustándolos en su cultura, haciendo que los conceptos sean familiares para su población. Pero, ¿cómo dieron el salto de la ficción a la tecnología funcional? Esa es la parte verdaderamente preocupante, respondió Vela. He analizado sus publicaciones científicas de los últimos 50 años. Han estado desarrollando modelos teóricos de mecánica cuántica, energía del punto cero e incluso física rudimentaria de agujeros de gusano. No habían construido prototipos funcionales porque carecían de ciertos materiales y fuentes de energía, hasta que llegamos nosotros. Les dimos las piezas que faltaban. Contramedidas humanas. Gemí, sintiendo que mis cromatóforos se oscurecían con consternación. Nuestra mera presencia confirmó sus teorías y les proporcionó ejemplos observables. Y aplicaron ingeniería inversa a nuestra tecnología en cuestión de horas tras nuestra llegada, añadió Greg. Los científicos humanos hicieron preguntas notablemente específicas durante ambas reuniones. No estaban recopilando información, estaban confirmando lo que ya sospechaban. La cresta de batalla del capitán Barr se encendió con agresión. Basta de especulaciones. Tenemos un poder de fuego superior. Podemos aniquilar sus principales centros de población desde la órbita y forzar la sumisión. Y activar esos dispositivos adheridos a nuestro casco, repliqué. Dispositivos diseñados específicamente para crear perturbaciones cuánticas en las armónicas de nuestros escudos. Seríamos destruidos junto con ellos. Entonces pedimos refuerzos, insistió Barr. La quinta flota podría estar aquí en 6 ciclos. La oficial científica Vela negó con la cabeza, sus aletas craneales ondulando. 6 ciclos darían a los humanos tiempo para producir más de estas armas, posiblemente incluso adaptar la tecnología para capacidades ofensivas. Recuerden, ya han demostrado que pueden aprender a un ritmo alarmante. Un pesado silencio cayó sobre la cámara. En todos mis ciclos como evaluador, nunca me había encontrado con una situación como esta. Los protocolos estándar de la Unión eran inútiles aquí. Estos humanos, de alguna manera, habían invertido la situación, creando un punto muerto con una civilización miles de años más avanzada. Necesitamos entenderlos mejor, decidí finalmente. Establece un canal de comunicación seguro con su secretaria general. Quiero una conversación privada. Evaluador Tool. El rostro de la secretaria general Wu apareció en la pantalla principal de comunicación. Esperaba saber de usted. Ha creado una situación inusual, dije, manteniendo mi tono neutral. Una que potencialmente amenaza a nuestros dos pueblos. Ella asintió, imperturbable. O crea una oportunidad para una cooperación genuina, en lugar de la subyugación. La elección es suya. Debe entender nuestra perspectiva, expliqué. La Unión se ha encontrado con miles de especies en desarrollo. El protocolo de integración controlada ha demostrado ser el más eficiente para mantener la estabilidad galáctica. ¿Eficiente para quién?, preguntó ella, mordazmente.
Desde nuestro punto de vista, su protocolo se parece notablemente a la conquista vestida de lenguaje diplomático. Sentí un destello de irritación. Su especie está mostrando signos peligrosos de un salto tecnológico. Han eludido las etapas naturales de desarrollo copiando nuestra tecnología sin comprender sus implicaciones completas. Esto plantea riesgos para toda la región. Por primera vez, Wu sonrió, un gesto que empezaba a reconocer como potencialmente peligroso viniendo de los humanos. Ahí es donde se equivoca, evaluador. No solo hemos copiado su tecnología. En cierto modo, la hemos mejorado. Imposible, me burlé. Sus armas de desplazamiento cuántico usan pinzamientos gravitacionales artificiales para crear la ruptura inicial, ¿correcto? Efectivo, pero de alto consumo energético y difícil de calibrar. Las nuestras usan aceleradores de taquiones emparejados en un bucle cerrado. Más simple, más estable, más fácil de producir en masa. Sentí que mi tracto digestivo se contraía incómodamente. Tenía razón. ¿Cómo era posible que supieran eso? Leyendo mi reacción, Wu continuó. La humanidad tiene una historia única, evaluador. Hemos estado divididos, hemos sido competitivos y, sí, a menudo bélicos. Pero ese caos impulsó la innovación a un ritmo que las sociedades ordenadas no pueden igualar. Nos especializamos en pensar de forma no convencional, en encontrar soluciones inesperadas, en prepararnos para amenazas que quizás nunca se materialicen. ¿Así que toda su especie se ha estado preparando para una invasión alienígena? Eso es paranoia, no preparación. Adaptación, Wu se inclinó hacia adelante. Los humanos prosperan con los desafíos. Cuando nos encontramos con sus demandas, miles de nuestros científicos comenzaron a trabajar en el problema simultáneamente. Sin dirección central, sin un enfoque unificado. Solo millones de horas de resolución colectiva de problemas desatadas de una vez. Consideré esto. Todas las especies de la Unión evolucionaron a través de un desarrollo cuidadoso y controlado. Estructurado, ordenado. Incluso nuestros pensadores más innovadores operaban dentro de marcos establecidos. El tipo de adaptación caótica y multidireccional que ella describía era inquietante. ¿Qué es lo que quieren, secretaria general?, pregunté finalmente. Una alianza genuina. No una subyugación disfrazada de mentoría. Tenemos mucho que aprender de ustedes, ciertamente. Pero quizás ustedes también tengan cosas que aprender de nosotros. Necesitaba tiempo para pensar. Consultaré con el liderazgo de la Unión. Esta situación no tiene precedentes. Por supuesto, replicó ella. Mientras tanto, nuestras medidas defensivas permanecen en su lugar. La comunicación terminó, dejándome mirando una pantalla en blanco y enfrentando el informe más difícil de mi carrera. Crisis en el Consejo Galáctico. El Consejo de la Unión no estaba complacido. Los 9 arcontes del cónclave gobernante me miraban fijamente a través del proyector de entrelazamiento cuántico, sus diversos apéndices, tentáculos y órganos sensoriales irradiando desaprobación. «¿Está sugiriendo que negociemos con estos primitivos como iguales?», demandó el gran arconte XYL, su forma cristalina brillando con indignación. «Basado en una amenaza que ni siquiera podemos verificar que sea real». «La amenaza es real», insistí. Su tecnología de desplazamiento cuántico es cruda, pero funcional. Más preocupante es su tasa de adaptación. En menos de 2 ciclos solares, han pasado de la comprensión teórica a la aplicación práctica. Entonces elimínelos rápidamente, sugirió el arconte mentor del colectivo Drapnid, su coraza de batalla brillando bajo las luces de la Cámara del Consejo. La quinta flota está lista. Negué con la cabeza. Para cuando llegue la flota, los humanos habrán tenido 6 ciclos más para desarrollar su tecnología. Y aprenden exponencialmente. Su sistema político fracturado en realidad acelera la innovación a través de la competencia. Suena casi admirado. Evaluador Tul, observó la arconte Ilip, la más anciana del consejo. Su forma gelatinosa pulsaba con sabiduría ancestral. ¿Realmente merece esta especie una consideración especial? Elegí mis siguientes palabras con cuidado. Creo que los humanos representan tanto una amenaza única como una oportunidad sin precedentes. Su caótico patrón de desarrollo ha producido innovaciones que nuestras sociedades ordenadas quizás nunca conciban. En lugar de subyugarlos, podríamos beneficiarnos más de una verdadera alianza. Una onda de murmullos de asombro se extendió por el Consejo. Lo que estaba sugiriendo violaba 5000 ciclos de protocolo de la Unión.
Se da cuenta de lo que está proponiendo, la voz del gran arconte XYL goteaba desdén. Elevar a una especie no probada al estatus de miembro sin el periodo de prueba estándar. Sin tributo ni concesiones territoriales. Sí, confirmé, sintiendo que mi carrera se disipaba ante mis cúmulos oculares. Pero considere la alternativa, un conflicto prolongado con una especie que vuelve nuestra propia tecnología en nuestra contra con una velocidad alarmante. Incluso si prevalecemos, el costo sería sustancial. La forma del arconte Illich se movió pensativamente. Hay un precedente. Hace mucho tiempo, a los Vulcran se les concedió una dispensa especial debido a sus conocimientos matemáticos. Los Vulcran habían logrado la colonización de todo su sistema y un gobierno estable, replicó XYL. Estos humanos son primitivos conflictivos que todavía guerrean entre ellos. Quizás, interrumpió el arconte Talier del directorio de ciencia, hablando por primera vez, esa misma conflictividad es lo que los hace valiosos. Nuestra unión se ha vuelto predecible. Nuestro avance tecnológico sigue patrones establecidos. ¿Cuándo fue la última vez que desarrollamos una tecnología verdaderamente revolucionaria? Un silencio incómodo cayó sobre el consejo. La verdad era innegable. La ciencia de la unión se había estancado en los últimos 1000 ciclos. Refinamientos y mejoras, sí, pero innovaciones verdaderamente novedosas, esas eran cada vez más raras. Propongo un compromiso, sugerí en el silencio. Una alianza provisional. No una membresía todavía, pero tampoco una subyugación. Observamos, intercambiamos conocimientos con cuidado, aprendemos si los humanos pueden controlar verdaderamente sus tendencias bélicas. Y si demuestran ser dignos, reconsideramos su estatus. El debate se prolongó durante horas, pero finalmente surgió un consenso, no porque mis argumentos fueran particularmente persuasivos, sino porque la alternativa, un conflicto costoso con un resultado impredecible, era demasiado arriesgada para el Consejo, usualmente conservador. Regrese a la Tierra, me instruyó finalmente el gran arconte XYL. Ofrezca esta alianza. Pero deje claro que cualquier agresión, cualquier intento de usar nuestra tecnología como arma contra los intereses de la Unión, será respondido con una fuerza abrumadora. Por supuesto, gran arconte, acepté, ocultando mi alivio. Los humanos entenderán esos términos perfectamente. Alianza final. Las negociaciones duraron 3 meses terrestres. Permanecí en la superficie del planeta con una pequeña delegación, mientras el capitán Barr mantenía la órbita a una distancia prudente de los sistemas de defensa recién mejorados de la Tierra. Lo que más me impactó durante este tiempo fue la naturaleza contradictoria de los humanos. La misma especie capaz de diseñar armas de desplazamiento cuántico pasaba horas discutiendo sobre intercambios culturales triviales. Eran simultáneamente arrogantes e inseguros, pacíficos y bélicos, unificados y divididos. Nos encuentra confusos, observó el Dr. Rey Ventura durante una sesión de discusión nocturna. El científico humano se había convertido en una especie de enlace entre nuestras delegaciones, su mente brillante comprendiendo los conceptos de la unión con una velocidad notable. Profundamente, admití. Su especie parece carecer de una dirección coherente. Rey se rió, un sonido al que me estaba acostumbrando. Esa es nuestra mayor fortaleza, Zorak. Lo intentamos todo a la vez. La mayoría de los enfoques fracasan, pero los que tienen éxito, a menudo lo hacen de manera espectacular. Selección natural aplicada a las ideas. Pero la ineficiencia, protesté. Los recursos desperdiciados. La unión alcanzó la estabilidad a través de un propósito unificado. ¿Y qué sucede cuando ese propósito ya no te sirve? Cuando las condiciones cambian, replicó Rey. La humanidad es desordenada, contradictoria y derrochadora. Pero somos adaptables. Sobrevivimos. Consideré esto. Quizás hay sabiduría en el caos, un concepto que la Unión ha olvidado. El acuerdo final no tenía precedentes en la historia de la Unión. La Tierra seguiría siendo soberana, ni súbdita ni miembro de pleno derecho de la Unión Galáctica. Comenzaría un intercambio limitado de tecnología, cuidadosamente monitoreado para evitar su uso como arma. Se concedería a los representantes humanos el estatus de observador en varios consejos de la Unión, mientras que a los científicos de la Unión se les permitiría establecer puestos de investigación en la Tierra y su Luna. Lo más significativo es que la humanidad conservaría sus capacidades militares, una concesión que casi hizo colapsar las negociaciones en múltiples ocasiones. La Unión nunca había permitido que una especie no miembro mantuviera fuerzas de defensa independientes.
Sin embargo, al final, el pragmatismo prevaleció. Los humanos no renunciarían a su seguridad, y forzar el asunto arriesgaba un conflicto. En el último día, mientras nos preparábamos para formalizar el tratado, la secretaria general Wu se me acercó en privado. Este acuerdo nos beneficia a ambos, dijo. Pero tengo curiosidad, evaluador Tull. ¿Qué le hizo cambiar de opinión? Vino aquí esperando nuestra sumisión. Consideré mi respuesta cuidadosamente. Me mostraron algo que no había considerado posible. Un camino de desarrollo diferente. La Unión ha existido durante 50.000 de sus años, creciendo a través de la asimilación y la integración controlada. Creíamos que nuestro camino no solo era el mejor, sino el único viable. ¿Y ahora? Ahora me pregunto qué otras posibilidades hemos pasado por alto. ¿Qué otras especies podrían haber ofrecido contribuciones únicas si nos hubiéramos acercado a ellas de manera diferente? Hice un gesto hacia la vista exterior, una bulliciosa ciudad humana, rebosante de energía caótica. Su gente nos recuerda que el orden no es el único camino hacia el progreso. A veces, un poco de caos engendra innovación. Wu sonrió. Tenemos un dicho en la Tierra, la necesidad es la madre de la invención. Nada estimula tanto la creatividad humana como una amenaza existencial. Una filosofía que la Unión consideraría peligrosamente inestable, señalé. Y sin embargo, aquí estamos, replicó ella, negociando como iguales, a pesar de sus ventajas tecnológicas. Porque los humanos, con todas nuestras divisiones y defectos, hemos estado ensayando para este momento desde que miramos por primera vez a las estrellas y nos preguntamos, ¿estamos solos? Y, más importante aún, son amistosos. Concluye. Cuando partí de la Tierra al día siguiente, regresando a lo que sin duda sería una recepción controvertida dentro de la jerarquía de la Unión, llevaba conmigo una profunda comprensión. La Unión Galáctica se había vuelto complaciente, asumiendo que nuestra superioridad tecnológica garantizaba nuestro dominio continuo. Habíamos olvidado una verdad fundamental que los humanos entendían instintivamente: la adaptación nunca termina. La seguridad nunca está garantizada. La paz es valiosa precisamente porque no es permanente. La respuesta de la humanidad, en efecto, había conmocionado a la galaxia. No porque nos hubieran derrotado, no lo habían hecho, sino porque nos recordaron lo que una vez fuimos: innovadores, adaptables, hambrientos de las estrellas. La Unión nunca volvería a ser la misma. Y quizás eso era exactamente lo que necesitábamos.